buenas noches a todos. Buenas noches. Tashirelek a todos. ¿Bien? Tashirelek. Tashirelek a todos. Tashirelek. Bien, muy bien. Gracias. Gracias. Ok, bien. Buenas noches. ¿Bien? Ok, ¿todos bien? ¿Bien? Sí. Bien. Ok. Ok. El incienso, ¿es por el incienso, no, Alberto? ¿O qué? Sí. ¿Te ardieron los ojos un poco? Abre la ventana, abre tus ventanas bien. Por las dudas, porque esos inciensos arden mucho en los ojos, ¿eh? Sí, ya le abrí. Sí, mejor ábrelo. Sí, por las dudas, sí, ábrelo, ábrelo. Ajá. Pues si puedes la puerta, o sea, abre lo que puedas, así, porque ese humo de ese incienso se impregna mucho. Yo digo, es bueno, pero mejor que salga todo el humo, todo, que salga. Sí, ya. ¿Okay? Bien. Lo que estoy haciendo, gracias. Bien, ok. Bien, ¿alguna duda de la clase de ayer? De la clase de ayer. Voy a continuar ahorita con todavía un poco de medicina tibetana y de ideología, pero la realidad es que mejor tomé esa clase con el Buda de la medicina para todos, para que se beneficien todos a través de la puya, entonces mejor me paso directamente a la enseñanza de las 9, ¿ok? Para que pueda avanzar. Bien, el corazón, muy bien, muy buen corazón, muy bonito corazón, ¿ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Beautiful, beautiful, hermoso, ¿ok? Muy bonito, muy bien. Muy bien. Entonces, tocaba sobre el yo con respecto a la acción de largo alcance. ¿Cómo reconocerlo para poder practicar las herramientas que te llevan al vacío? Empecé con la paciencia, ¿sí? ¿Cómo cultivar la paciencia con respecto al yo en una acción de largo alcance para que ésta te arroje al vacío, a la interdependencia? Pues realmente no es que sea tan diferente, pero claro, convencionalmente no es lo mismo la paciencia que la generosidad que la ética, que la moralidad, etc. Y cada una, la paciencia le expliqué ayer a través de los agregados. Me quedé en el agregado de forma sensación de la percepción del impulso, ¿no? Me quedé en el impulso de cómo sería el impulso, por una pregunta que se hizo, cómo sería el impulso con respecto a la paciencia, con respecto al yo. Entonces, la paciencia con respecto al yo a través del agregado del impulso. Pero realmente mientras hay un yo, vives impulsado. Ni cuenta te das, ¿no? Haces lo mismo y ni cuenta te das. Entonces simplemente el impulso quiere decir que se está aferrado completamente a las acciones de cuerpo, habla y mente, y el observador no puede reconocer por qué lo lleva a cabo, ¿no? Simplemente lleva acciones de cuerpo, de habla y de mente. De ese modo se está sujeto a un yo y hay un yo, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que reconocer, ¿qué es el impulso? El impulso es que sin duda alguna estás impulsado por el yo con respecto al karma, la impermanencia al yo. Pero cuando decimos que es una acción de largo alcance, es que ya llevas muchas vidas así. Llevas incontables vidas impulsado por la visión errónea del yo. Y el observador cree que esta vida es nueva, es reciente. ¿Alguien aquí siente que su vida es nueva, es reciente? ¿Es nueva? ¿Algo es nuevo? ¿Es fresco? ¿Cuál fue la pregunta? Que si alguien sentimos si algo es nuevo. Sí. Me parecen nuevas, Gurula, pero la vida no, como tal. ¿Vale? O sea, algunas situaciones pudiera creer que son nuevas, pero como tal que sienta que esta vida es nueva, no. ¿No? Sí, yo también creo eso que dijo Itziar.
Y creo que a veces se me hace nuevo porque ignoro. Pero conforme pasa el tiempo ya no se hace tan nuevo, ¿no? Sí, no, ya no. ¿No? ¿O no? Bueno, entonces, el yo con respecto a la paciencia en el impulso, es que en el impulso simplemente se hace la acción, pero no se da cuenta cómo el observador, ¿sí me explico? Se hace la acción de cuerpo a la mente y no se da cuenta, simplemente está impulsado a la acción. ¿Alguien cree que hace acciones sin reconocerlo? Si lo hizo en el pasado, si lo hizo en el presente, en el futuro, Sí, ¿sí? Si quieres, ponte un poco de agua en la cara, Alberto, porque impregna mucho ese sí. incienso. Mejor, por si las dudas, ponte agua en la cara, mejor, porque... Bien, bien. Entonces, el engaño, por ejemplo, es cuando eres un niño, ¿no? Y crees que las cosas son nuevas, ¿no? Y un adolescente. Y no hay tal. Inclusive lo que está pasando ahorita no es nuevo, ¿no? Lo vuelvo a decir. Pero vean en el siglo XVIII, XVII, XVI, en diferentes partes del mundo, solo en Europa, Estados Unidos, entonces parece que es nuevo, pero no es nuevo, ¿no? El yo le parece nuevo la experiencia, pero no es nueva, ¿no? Y más bien lo está repitiendo, ¿no? Ese es, cuando digo que se está impulsado, ¿a qué se está impulsado? Mientras hay un yo, ¿a qué se está impulsado? A renacer, ¿no? A la rueda de la vida y de la muerte, ¿sí? ¿Alguien sabe qué aspecto está viviendo de la rueda de la vida y la muerte? ¿O está viviendo todos los aspectos de la rueda de la vida y la muerte? Se están viviendo todos, ¿no, Gurula? ¿Pero cómo? ¿Cómo sabes que estás viviendo todos? Son dos eslabones, ¿no? Bueno, no se reconocen, pero se está sujeto a la vida y a la muerte. Sí, claro, pero no necesariamente tendría, cuando digo intensidad, cada quien tendrá que ver qué intensidad más, ¿no? Entonces, sí recomiendo de repente ver la rueda de la vida y la muerte. En ese aspecto es importante, ¿no? Revisar la rueda de la vida y la muerte para ver a qué te sientes más atraído. ¿Sí me explico? Por ejemplo, dentro de ese aspecto de la vida y la muerte, ¿a qué te sientes más atraído? Por ejemplo, ¿tienes deseo a la comida? ¿Tienes deseo a los objetos? ¿Tienes deseo a algún aspecto? ¿Todavía lo reconoces que tienes algún aspecto de deseo? ¿Y ese deseo es con qué? ¿Con respecto al cuerpo? ¿Con respecto al habla? ¿Con respecto a la mente? ¿Tienes Sí, claro. aferramiento a la forma? ¿Tienes aferramiento a la forma? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto al cuerpo? ¿Con respecto al habla? ¿Con respecto a la mente? ¿Sí? Sí, Entonces, uno tiene que ir reconociendo esto con respecto a la rueda de la vida y la muerte, los dos eslabones. Viéndola, te puede desatar un poco la conexión de saber dónde estás un poco más, por decirlo así, dónde tienes más intensidad de aferramiento. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Por eso es importante verla. En ese aspecto es importante verla porque posiblemente te va a hacer generar el reconocimiento, si meditas en la rueda de la vida y la muerte, ¿dónde estás, como digamos, más aferrado? ¿En cuál de esos dos eslabones? Si es en todos, pues va a ser en todos, ¿no? ¿No? Te vas a reconocer en todos, pero quién sabe si a lo mejor es en algunos y a lo mejor puede ser con mayor o menor intensidad, ¿sí? Pero aclaro, sí, generalmente mientras hay un yo sí se está atrapado en los dos eslabones interdependientes, ¿ok? Bien. Entonces, con respecto al impulso, el impulso es cuando, vuelvo a mencionar, en un estado burdo, es que simplemente llevas a cabo la acción y no supiste por qué siquiera llevaste a cabo la acción. O sea, realmente no sabes por qué llevaste a cabo esa acción. ¿Sí? Ya sea de cuerpo, de habla o de mente.
Al no saber por qué se llevó a cabo la acción que surge, los tres venenos, ¿no? La ignorancia, el odio, la aversión al apego, ¿no? Y aún así, el impulso es tan grande que es como si le preguntara a alguien, ¿alguien se cayó alguna vez y se lastimó? ¿Y se volvió a lastimar después? ¿Y otra vez? ¿Un sinnúmero de veces? ¿No? Eso es el impulso. Eso es el impulso, por ejemplo, ¿no? Pero también, claro, hay tres formas de que estás viviendo el impulso. O sea, realmente si hay un yo, y mientras siga un yo, generalmente ese impulso es negativo, ¿no? Pero en la medida que vayas reconociendo un yo y cómo liberarte el yo, ahora el impulso se puede reconocer como positivo, ¿no? Entonces estás viendo tres tipos de impulso, tanto positivo, negativo y neutro, ¿no? Es los que estás viviendo. Si es negativo, pues te está generando sufrimiento. Claro, esas acciones de cuerpo a la mente. Si es positivo, posiblemente te está ayudando a reconocer la liberación del sufrimiento y posiblemente te esté introduciendo al gozo o la felicidad. ¿Bien? Sí. Y si es neutro, entonces es cuando hay estos cambios, ¿no? Entre momentos que parece que son positivos y negativos. Que generalmente así se está viviendo también, ¿no? Entre positivo y negativo, neutro. ¿Bien? Pero el fin es que puedas guiar hacia un estado positivo. El impulso no es negativo. O sea, cuando digo el agregado de la forma de la sensación que ya expliqué en la enseñanza anterior, bueno, la forma es negativa si tú generas visiones erróneas con respecto a la forma, pero puedes generar formas positivas, ¿no? Por ejemplo, ver textos de entrenamiento de la ética y la moralidad, ver objetos que te motiven a generar la ética y la moralidad, la compasión, la sabiduría, escuchar, sentir, etc. Hacer postraciones, meditar, circunvalar, por ejemplo, eso es forma, sensación, percepción e impulso al mismo tiempo positiva, ¿no? Porque estás dirigiendo las tres puertas a través de ese agregado hacia la virtud. Entonces, no quiere decir que el agregado es negativo, ¿sí que está claro? En sí mismo. Es negativo debido al yo, ¿no? Es negativo debido al yo y a la visión errónea del yo. Pero tú puedes dirigir tanto la forma, la sensación, la percepción, en este caso el impulso, a un estado positivo. Por ejemplo, cuando alguien ha hecho algo positivo, se siente feliz, siente gozo, siente, alegría, siente felicidad. Por ejemplo, ser Claro. generoso, ¿no? Ser generoso, ayudar a los demás. Entonces, eso es un impulso positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es un impulso positivo. Y por lo tanto, ese impulso sí lo tienes que seguir. Entonces, aquí volví a reafirmar esta enseñanza. Todo lo que sepas que es bueno, cuando digo que es bueno es que crea virtud hacia ti y a los demás, síguelo. Y prolifera en ello y esfuérzate por fructificar en ello. Pero cuando sepas que algo es negativo, que es erróneo y te crea sufrimiento a ti y a los demás, déjalo. Simplemente déjalo. No lo sigas desarrollando. No lo sigas generando a través de las tres puertas. ¿Sí? Así de sencillo es ahorita esto en el impulso. Pero claro, a ver, dile a alguien, por ejemplo, que lleva un tóxico. Dile, ya no hagas esto, te hace daño. Y pues entonces, ¿por qué lo vuelve a hacer una y otra vez? Porque está impulsado hacia una visión negativa. ¿Sí? Entonces, lo que hay que reconocer es no negar que hay un impulso negativo, pero más bien empezar a guiar hacia un impulso positivo. ¿Sí está claro? Por ejemplo, si no haces esta acción de dañarte con ese tóxico, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando no haces esa acción? ¿Cómo es tu relación con los demás cuando no hay esa acción? ¿No? Hablando de un tóxico. ¿Mandé? Hablando de un tóxico. Bueno, puede ser tóxico o una acción, por ejemplo, pues emociones negativas también, claro está, ¿no? O visiones como de odio, de apego o causar daño a otro ser, ¿no? Ok. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante de reconocer es como lo anterior, toda negatividad se puede disolver o se puede transformar. Pues aunque alguien tenga un impulso muy negativo, ese impulso negativo no es su naturaleza, lo puedes guiar a un impulso positivo.
No se está diciendo que va a tener un cambio en ese momento, pero gradualmente puede ir alcanzando que quede impulsado hacia lo positivo. ¿Sí? Sí. Y eso todo lo podemos hacer. Todos podemos, a pesar de la visión errónea que se genere, sí se puede guiar a alguien a un estado positivo. Y no importa el reino, el estado que esté experimentando. Por ejemplo, si tú le hablas a alguien con generosidad, en este caso la paciencia sería exaltando sus virtudes y aunque no lo tenga, hacerle notar lo valioso que es una virtud y que lo puede llevar a no sufrir y ser feliz. Esa semilla puede quedar en el continuo de esa persona y en algún momento madurará. Si tú le dices a una persona por lo que esté viviendo, si tú le dices que en algún momento va a dejar de sufrir y en algún momento va a ser feliz, en algún momento va a reconsiderar el no hacerse daño hacia los demás y se va a dar cuenta que es muy importante ser feliz y esforzarse por lo virtuoso. El hecho que le digas tú esto a alguien, aunque parece muy, ¿cómo decirlo, no? Solo es un comentario, un punto de vista, no lo es, porque estás creando una causa y condición para que los agregados de la otra persona, en ese momento, en algún momento, madure esa semilla. En algún momento. ¿Sí? Entonces, si eso lo hiciera reiteradamente, ¿qué pasaría, no? Reiteradamente. ¿No? Y hay dos aspectos. Tanto lo puedes hacer externamente y también internamente. De lo que preguntabas una clase anterior de si te puedas comunicar con alguien mentalmente, pues este es el modo en que te debes de comentar, te puedes conectar con uno, solo con uno, con un sinnúmero de seres, ¿no? Mentalmente. No es necesario que les digas, sino que mentalmente, con que pienses en alguien y que le digas, que pienses que no hagas ya acciones negativas, haz acciones positivas que te lleven al gozo y la felicidad. Y de ese modo te darás cuenta que vas a ser feliz y vas a alcanzar el logro. Pero no basta con una vez. ¿Por qué no? Debido al karma que se ha acumulado y a las visiones erróneas. Por eso uno tiene que ser tan reiterativo, ¿me explico? En generar visiones correctas hacia uno a los demás y en algún momento eso impregnará, esa semilla impregnará a algún ser para que se libere. Si no lo vemos en esta vida, que la mayoría puede creer, ese es el problema del yo. El yo quiere una solución inmediata, quiere una solución lo antes posible. Y eso es lo que crea precisamente el que no se sea de beneficio. Se contamina la visión y se obstaculiza. Y aquí es donde debe de haber una paramita de largo alcance. ¿Cuál es de largo alcance? Cuando que tú desees el bien a alguien, en algún momento madurará ese bien, parece ser. Si no estarías negando la ley del karma sustancial, tanto individual como colectiva. ¿Sí está claro? Importa más de lo que crees, lo que piensas, dices y haces. Más de lo que crees. Si tú dices que alguien no se va a componer, no se va a componer. Ante tu visión, no se va a componer. Te lo puedo asegurar. ¿No? Y aunque ya haya transitado, entonces te diría, si ya transitó con más razón, con más base, con paciencia debes de desear su felicidad. Desea lo que no sufra, que sea feliz, porque ya de por sí está experimentando un gran sufrimiento en el bardo, en las transiciones. Entonces, solo desea que este ser genera pensamientos, acciones que contribuyan a su liberación del sufrimiento y a su felicidad y completa la universidad. Y eso todo lo podemos hacer, ¿sí? Sí. Bien. Y eso sí depende, esa es una paramita de largo alcance. Por ejemplo, en cuanto a la paciencia, con respecto al impulso, al agregado del impulso, de la forma, sensación, vamos en el impulso. Y esto todo lo pueden hacer. Pueden quedar impulsados a la virtud. Tanto tú puedes quedar impulsado a la virtud, que eso te llevaría al gozo y la felicidad, pero tú puedes hacer que otros queden impulsados al gozo y la virtud. Por ejemplo, todos los que han tomado enseñanza con un servidor desde hace tiempo, no dudo que ya había virtudes, pero creo que se siguen reconociendo cada vez más impulsados a la virtud. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, la generosidad, la compasión, el altruismo, la sabiduría. Entonces, eso es un modo que puedes reconocer cómo sí te puede seguir impulsando hacia la virtud. Los pensamientos, las acciones de cuerpo, de habla, de mente. Y cómo comprobar que aunque haya obstáculos, esas acciones te han ayudado, te están ayudando de algún modo, directa e indirectamente, a pesar de los obstáculos, a sufrir menos y ser feliz. Pero no solo en este momento o en algún momento, sino estás creando semillas para el futuro, ¿no? Estás creando acciones para que en algún momento maduren
y se completen así, así como que solo surja la virtud, ¿no? Que solo y únicamente surja la virtud en ti, con las tres puertas y en todos los reinos y en todos los seres. En algún momento madurará, ¿sí? ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una puya es una acción de largo alcance, por ejemplo, estar escuchando. En este momento puede ir modificando algunos obstáculos, visiones, pero conforme vaya pasando el tiempo madurará la semilla de la puya y quiere decir que purificará completamente el lugar, será muy auspicioso, el lugar será cada vez más de más beneficio. El lugar puede ayudar a que se liberen muchos obstáculos para otros lugares, generar muchos aspectos benéficos para más reinos, más seres. Entonces, realmente la puya sí es de corte en este momento para beneficiar, pero también es de largo alcance. Y todos podemos hacer eso a través de cuerpo alimento. ¿Bien? Y bueno, el último agregado y es la conciencia. ¿Cómo es la conciencia con respecto a, bueno, ahorita mencioné solo hasta el nivel burdo del impulso, al nivel sutil significaría que entonces si no hay pensamientos positivos constantes o emociones positivas constantes, quiere decir que en la vida pasada y en otras vidas no se generó tanto esta visión, ¿no? No se quedó impulsado hacia la virtud, que precisamente es lo que tienes que reconocer en esta vida. Si no lo estás haciendo, quiere decir que en otras vidas, que sería el estado sutil, no se había reconocido tanto ese estado, ¿sí? Y en el estado muy, muy sutil quiere decir que entonces se pasaron muchas vidas donde no se quedó impulsado a la virtud. Entonces lo que se tiene que hacer es reconocer lo antes posible que tu naturaleza es virtuosa, que quedes impulsado hacia la compasión, la sabiduría, hacia el gozo, la felicidad, porque de ese modo vas a alcanzar posiblemente más rápido el estado del gozo y la completa luminosidad. Y también el mayor número de seres posiblemente, si uno lo va reconociendo, ¿sí? Y claro, hay dos aspectos aquí de la motivación, la bodichita, la aspiración, sobre todo la bodichita, tanto de largo alcance, que es, a lo mejor, como dije, un pensamiento no madura en este momento, pero positivo, pero puede madurar en cualquier momento, más adelante, años después, vidas después. Si dudas de eso, entonces estás dudando de la ley del karma, de la sustancialidad. Entonces no tendría sentido que estuvieras practicando Dharma. ¿Sí me explico? No tendría sentido. Porque entonces esto es lo que el yo hace precisamente. El yo quiere un resultado en este momento. Y como no encuentra ese resultado en ese momento, se desespera, precisamente se desespera y ya no genera una visión correcta con el método. Entonces el observador es el que se empieza a alejar del método. El observador es el que empieza a tener visiones erróneas con el método, más no es que el método no sirva. ¿Sí? ¿Bien? Gurula, y Ujú. si hemos hecho lo contrario, entonces, igual los Pues cuatro. tienes que... Se apagó tu micrófono. A eso que si por mucho tiempo no hemos reconocido las virtudes y de hecho hasta hemos mandado pensamientos negativos, ¿no? Claro. Te arrepientes. Pues tienes que reconocer, como dije ayer primero, no puedes negar que hay ese estado, ¿no? No puedes pesar la virtud si no reconoces el sufrimiento, las causas y condiciones del sufrimiento, el origen del sufrimiento. Primero tienes que reconocerlo en una verdad convencional. Ahí está, si has actuado de ese modo, que claro, se puede pensar en el arrepentimiento, pero como dije, el arrepentimiento realmente no solo es decir, pues sí, o sea, ya no lo quiero volver a hacer. No basta con eso para decir que no va a volver a pasar. ¿Cómo sabes que no vas a volver a actuar así? Y más con esto, con los agregados, ¿no? La forma, la sensación y el impulso. Entonces sí ayuda el arrepentimiento, pero más, lo que ayuda más es tomar enseñanza para que sepas, pues, enseñanza sobre el karma, sobre la impermanencia del yo, para que te des cuenta cómo tú puedes arrepentirte con respecto a la compasión, que sería cómo arrepentirte con respecto al karma, la impermanencia del yo. Porque si solo lo haces a nivel emocional, ¿no? Si me explico así de, sí me siento mal y no quiero volverlo a hacer, no necesariamente de ese modo ya se purificó el karma que hiciste de cuerpo, alma y mente. Entonces, por eso tienes que tomar enseñanza, ¿sí está claro? Porque tienes que observar, tienes que reconocer que
Lo que ya no quieres es generar visiones erróneas con el karma de cuerpo, alma y mente. No solo con la mente en cuanto a emociones o pensamientos de lo que recuerdas. Entonces tienes que considerar esto, que si las hubo, entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar? Arrepentirte, pero ese arrepentimiento es con respecto a la ley del karma, no es con respecto al observador, porque el observador en sí mismo también fue resultado de una visión errónea de ti y de él hacia ti, o de la experiencia. Es decir, ignorancia. Ambos no supieron cómo surgió la realidad. Y por eso se está enganchado a las visiones erróneas, ¿no? Entonces, más bien, el arrepentimiento es a no reconocer la ley del karma, cómo opera y cómo liberarse de la ley del karma, ¿no? A eso es lo que sí me debo de arrepentir. Lo demás, te puedes quedar engañado por las visiones, ¿no? Hacia algo, hacia alguien, etc. ¿Bien? Bien. Y bueno, y a largo alcance, entonces precisamente pues es más notorio cómo necesitas, como dije, reconocer cómo surge el karma con respecto a los agregados, ¿no? Y cómo efectivamente sí arrepentirse, pero con respecto a, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si alguien, has tenido una experiencia negativa con alguien, claro que ayuda a arrepentirte, pero no realmente se elimina el karma. O sea, el karma no se está eliminando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás meditando en el karma. ¿Sí me expliqué? O sea, tendrías que reconocer las causas y condiciones negativas, por qué surgió la experiencia. Y ahora el arrepentimiento es, sí, me arrepiento, pero con respecto a las causas y condiciones de cómo se generaron. Si tú te arrepientes ante la persona, va a ayudar, pero realmente no es que haya surgido de ahí el sufrimiento. ¿Sí me expliqué? No surgió de ahí. Surgió de visiones erróneas con respecto al karma. ¿Sí está claro o no? Con respecto a la impermanencia, con respecto al yo. Entonces lo que tienes que hacer es reconocer y liberarte de la ley del karma. Porque la otra persona tampoco está liberada. No sé si me expliqué, ¿sí o no? Sí, ¿Alguna? me ¿Sí? refería a Ok. arrepentirnos contigo. ¿Ande? Me refería más bien a arrepentirnos contigo. Ah, ok. Porque como dice la otra persona, pues de todos modos ya. Sí, Y no sé. exacto. Sí, así es, ¿no? Más bien uno debe de mejorar la visión con el método, y en este caso, si el método es el Buda Dharma Sangha, te diría, pues arrepiéntete a la triple joya, ¿no? Si llevas la triple joya. Pero si ya tienes al maestro Rizzo, al gurú, pues arrepiéntete con las visiones erróneas al gurú, porque posiblemente de ahí surgieron las visiones erróneas en el pasado, al presente y posiblemente al futuro, ¿no? Por ejemplo, el no saber karma, cómo liberarse de la ley del karma, la impermanencia del yo, ¿no? Por ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pues no, porque parece fácil, pero hay situaciones que no son tan fáciles de identificar de esa manera, porque Ujú, ¿qué pasa cuando, a ver, digamos, cuando sabes que por causas y condiciones, evidentemente estás en una situación que no es como correcta, ujú. y sé que se generan apegos, ¿no? Pero no, es que ese está muy complicado. Sí. Bueno, algo ya sabes, que está complicado, ¿no? Y Ah, entonces, no, quiere decir definitivamente, que definitivamente. la causa y condición, pues probablemente está entre neutra, ¿no? Entre positiva y negativa, pero si dices que está complicada, entonces creo que está más hacia una tendencia negativa, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, Ah, primero hay puede que estar reconocer, neutra. ¿no? O puede estar neutra, pero lo importante primero es que O sea, reconozcas cómo está la causa y condición, ¿no? Cómo se viene desarrollando. ok, entonces sí podría definirla como neutra. Entonces no necesariamente es que sea tan negativa, pero tampoco es tan positiva. Porque Sí, estoy pensando, o sea, hay tres aspectos, como dije, con los agregados, aparte, forma, sensación, percepción, impulso en este caso, que estoy de este momento, de esta enseñanza, estoy mencionando que tú puedes hacer acciones con respecto a tres aspectos, positivas, negativas y neutras. Y eso quiere fíjate que eso decir, nunca ¿mande? lo había visto, nunca lo había analizado así hasta ahorita.
Ok, que podían ser neutras y eso me generaba aflicción ok. porque me iba al extremo. Ok, exacto. El yo, precisamente de lo que estoy tocando, el yo con respecto a las acciones de largo alcance para introducirte al vacío, se va a los extremos, efectivamente. O es muy bueno o es muy malo, ¿no? La experiencia, pero no se va a un punto medio. Lo que requerimos es un punto medio. Hasta en lo más sufriente tiene que haber algo virtuoso. En lo más sufriente tiene que haber algo virtuoso, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso no es por una filosofía o experiencia, sino realmente no estás viviendo algo que no generaste, ¿no? Estás viviendo el resultado del karma, ¿sí está claro? Entonces, por eso es muy importante no negar lo que uno está viviendo en una verdad convencional. ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Como malo, como bueno, como neutro? Es muy importante porque también de eso depende que puedas transformar ese sufrimiento más rápido, liberarte de ese sufrimiento. Pero primero hay que reconocerlo, ¿no? Si no lo reconoces y ya, es como, por ejemplo, si alguien dice, ah, todo está bien, y sabe que está sufriendo, y sabe que tiene obstáculos, entonces, ¿por qué dice que está bien? Que está bien, O al ¿no? revés, ¿no? Exacto, ¿no? O, sí, sí puede ser, ¿no? Por Entonces, eso, realmente hay que como ver una mal, visión media, ¿no? perdón. ¿Vale? No, 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 continúa. Sí, que más bien hay que reconocer una visión correcta es, pues, reconocer si lo que se está viendo es positivo, es negativo o neutro, ¿no? Y si decimos que es positivo, porque es positivo, ¿no? También hay que reconocerlo. Si es negativo, porque es negativo. Pero realmente lo que está viviendo la mayoría es un karma neutro. Y dentro de ese neutro hay que reconocer lo negativo para no fomentarlo. Como dije, si algo es negativo, te crea sufrimiento a ti, a los demás, simplemente reconócelo y déjalo. Esfuérzate por dejarlo. Pero si sabes que algo es positivo, entonces reconócelo y síguelo. Pero ahora, en la sabiduría, si sabes que algo es muy sufriente y estás ahí, algo positivo tiene que haber en algo, en eso tan sufriente. ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber algo positivo? Porque todo karma se puede purificar, toda impermanencia se puede uno liberar, todo yo se puede disolver. Desde ese punto de vista hay algo positivo. Más bien, lo negativo es que llegaste ahí debido a las visiones erróneas. Eso no está en duda, que se llegó a esa experiencia por las visiones erróneas, pero hasta dentro de esas visiones erróneas, algo virtuoso se puede rescatar o se puede reconocer, ¿no? Sí, ¿No? definitivamente. De hecho, yo estaba muy atrapado en ese extremo de positivo o negativo, porque no, en ambos lados veía cosas positivas y negativas. Ujú, Entonces eso me generaba mucha ignorancia. Y ahorita que dijiste eso, ujú. hasta como que me calmé. Ok. Créanlo, sí, he notado mucho a veces, como cada quien debido al karma, la impermanencia del yo, o las visiones, pero realmente, lo vuelvo a decir, la mayoría se da cuenta o no está viendo el karma neutro. Y el karma neutro es que sí, probablemente se ha ido al extremo debido al yo. Ha visto, cree que se va entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre lo que le parece bueno y lo que le parece, pues, negativo o sufriente. Pero realmente no lo estás viviendo tanto así, lo estás viviendo entre positivo y negativo, lo que estás viviendo. Entonces tienes que aprender a no aferrarte ni a uno ni al otro, es lo que le podría decir a alguien. No te aferres, sino más bien vívelo, puedes vivirlo, pero claro, si digo que es negativo, también hasta en algún momento hay alguien que va a querer cesar de vivir lo negativo, se los puedo asegurar, ¿no? De acciones negativas, o sea, va a decir, ya no, o sea, no quiero, o sea, no, ya sé el resultado de una acción negativa, ¿no? ¿Sí? Y también una acción positiva te puedes apegar, ¿no? Como diciendo, soy bien feliz, no tengo obstáculos, me va muy bien. Sí, pero ¿cómo sabes que eso te puede crear una visión errónea o más sufrimiento? Porque te apegas a esa felicidad y esa felicidad va a cambiar. También va a cambiar con respecto al karma, a la impermanencia. Entonces, cuando decimos un camino medio, es que no te aferres ni a una ni a otra. Las estás viviendo, pero no te aferres a una y a otra. ¿Sí? Que tengas una visión libre del yo y de emociones aflictivas, ¿no? Por lo tanto, ¿bien? Ok, ¿alguna pregunta de alguien? Ahora, en la conciencia,
que es el quinto agregado en la sabiduría con respecto al yo. Claro, así es para cada parámita, pero tendremos que ir viendo cada parámita con respecto a cada agregado también. La forma, la sensación, percepción, que ahorita fue la paciencia con respecto al impulso. Ya vamos en el impulso. Pero realmente en la sabiduría tienes que reconocer que el karma, ¿dónde surge? Claro, es una acción de largo alcance. Es una acción de largo alcance, la impermanencia del yo. Todo lo que siembras te madurará, se completará en algún momento, ya sea positivo, negativo, neutro. Pero ¿dónde surge? ¿A dónde debes de llegar en la visión de la sabiduría? En la perfección de la sabiduría. ¿Dónde está surgiendo esa causa y condición? En la mente, ¿no? ¿Cómo? En un estado burdo está surgiendo con pensamientos, emociones. Esos pensamientos o emociones convencionales te llevan a una acción de habla. Y de una acción de habla solo te lleva a llevarla a cabo con el cuerpo. Así es como está surgiendo la realidad con respecto a la verdad convencional en la sabiduría. En la compasión es al revés. En la compasión primero surge en el cuerpo, después en el habla y después en la mente. Así es como surge la realidad con respecto a la compasión en la realidad del observador. Pero en la sabiduría surge al revés, porque se supone ya tienes más entendimientos de dónde surge el yo y cómo ir disolviendo al yo. El yo ya no es el cuerpo. El yo, ¿dónde surge? En la mente. Y donde debo de encontrar las respuestas y los antídotos es en la mente, ¿no? Importa tanto lo que piensas más de lo que crees, porque eso madurará en algún momento, cada instante parcial, completo y pesado. Entonces tú estás viviendo el resultado de lo que tú estás creando cada instante, ¿sí? Pensamientos, emociones, solo resta que lo lleves a cabo con el habla para que se complete y con el cuerpo, solo es lo único que resta, pero estás impulsado por los pensamientos y las emociones. Y eso es una acción de largo alcance. Por eso por eso dice Milarepa, ¿no? Un gurú, un servidor como en el estado de Milarepa, ten miedo de tus propios pensamientos si no te llevan a la budichita o a la verdad última, porque tus propios pensamientos te llevarán a tu peor sufrimiento, ¿no? Si son negativos y son carentes de compasión y sabiduría, solo te causarán más sufrimiento. Pero si esos pensamientos cada vez están más imbuidos de compasión, de sabiduría, de no solo verte a ti y hacia los demás, el resultado de las acciones, de cómo un solo pensamiento sí se manifiesta en algún momento, ¿no? Madura, este pensamiento, esta acción. Entonces, solo esfuérzate por generar pensamientos positivos, pensamientos de gozo, que sean de beneficio no solo para ti, también para los demás. Y eso todo lo pueden hacer. Solo hay que entrenar. Cada instante. ¿Bien? Si te distraes, ¿no? Yo te va a distraer, ¿no? ¿No? ¿Por qué dices que algo no es positivo? ¿No? ¿Hay algo positivo en todo esto que está pasando ahorita? Muchísimo. Los seres por fin quieren algunos empezar a apreciar la vida. Ahora sí es importante el apreciar la vida. Muchos años no lo fue, ¿no? Ahora sí lo es, ¿no? Ahora sí hay que cuidar la vida. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que por lo menos algunos seres ya empiecen a reconocer que sí es importante la vida, ¿no? Y que la vida sí cambia, ¿no? Y la vida se agota. Qué bueno que los seres se den cuenta que necesitan unos de otros, ¿no? Eh, que mientras unos sigan algunas reglas para pues, pues, los seres vivan, otros no las siguen. Entonces, hasta que los seres se den cuenta que dependen unos de otros, posiblemente pues tendrán una visión más clara, ¿no? De interdependencia, ¿no? De que todos necesitan unos de otros para estar estables y los reinos, ¿no? Bueno, pues es algo muy, muy virtuoso, ¿no? A veces el continuo tiene que despertar de ciertas formas que parece sufrimiento, pero realmente más bien hay mucha virtud, ¿no? Te permite ver qué tan afortunado es lo que estás viviendo hasta donde puedas y también otros seres, cómo contribuir a que siga la vida de otros seres, ¿no? Bien, bien. Entonces, una acción de largo alcance, ¿dónde surgen las experiencias? En la mente. ¿Dónde está la mente? Otra vez empezamos con el show. ¿Dónde está la mente? Y dale, duro y duro, ¿no? ¿Dónde está la mente? A ver, ¿alguien?
¿Ya? ¿Ya pudo empezar a reconocer dónde está la mente? Bueno. Es lo mismo con respecto a la compasión. ¿Cómo surge la mente con respecto a la compasión? Es lo mismo que con respecto a la sabiduría, es decir, acciones de largo alcance, la perfección, o hay que cambiar algo. Pues ya lo dijiste, no mediante la compasión es a través del habla, el cuerpo y la mente. Pero ese sería en cuál. La compasión. Ok. Entonces surge en el cuerpo, en el habla y la mente, ¿cómo? ¿Cómo surge en la mente? En los pensamientos, Ok. Pensamientos, percepciones, ¿no? A través de los percepciones, sí. agregados. Y en la sabiduría. Es que todo surge en la mente, lo acabas de decir, ¿no? ¿Y cómo sabemos dónde está la mente? La mente, ¿dónde está la mente? En la sabiduría. ¿De dónde está la sabiduría? Pues en todo, bueno, en todo es... A ver, ¿un cigarrito de marihuana es sabiduría? Plena. Ahorita me eché uno pero de incienso. De muchas hierbas, ok. Ok, pero es sabiduría. ¿Por qué sería sabiduría? ¿Es sabiduría o no es sabiduría? Sí, pero no sé por qué. Sería sabiduría porque te está diciendo qué es lo lo que te crea virtud y qué no te crea virtud, ¿no? Si ayuda a que se mantenga tu preciada vida y que se incremente el gozo y la felicidad, es virtuoso el objeto. Y entonces la sabiduría que te está diciendo es que es virtuoso, pero si no, si hace lo contrario, entonces no es virtuoso, ¿no? Te está dando la sabiduría de no seguirlo, ¿no? No seguir esa acción, porque si no te va a afectar, ¿no? A ti o a más seres, ¿no? Entonces, eso sería la sabiduría de un objeto en la verdad convencional. Eso sería la sabiduría. Pero realmente esa sabiduría, ¿de dónde está surgiendo? ¿Del objeto? No, No, del observador. No pudo haber esta visión. A poco el incienso te va a decir, mira, préndeme, huelo bien rico, te voy a purificar, ¿no? Y voy a dejar todo bien puro. Aunque lo diga la explicación del incienso, ¿a poco sí funciona así? Si funcionara así por sí mismo, pues ya, ¿no? Nada más pone el incienso y ya que el mundo esté bien. ¿Cuál es el punto? ¿No? Entonces creo que viene un poco exageradito, ¿no? A veces las descripciones, ¿no? De algunas cosas. Y más bien eso se llama apego. El apego es, te aseguro que con un incienso de esos ya eres completamente gozoso, feliz y será. No, nada más es para ir limpiando un rato obstáculos, ¿no? Un tiempo obstáculos, pero por sí mismo se va a prender el incienso, llegó por sí mismo. No, ¿verdad? No. Tuvo que haber un observador. Y ese observador tuvo que pensar en esa experiencia, ¿no? El incienso, el objeto. Entonces, ¿dónde surgió realmente esa experiencia? en el observador, Así es, ¿en dónde? en la mente del observador. La mente. ¿Dónde está la mente? Vuelvo a preguntar. La mente está en todo lo que percibimos, ¿no? Eso es mente, pero ¿cómo? ¿Cómo lo percibes? A través de la sabiduría. Es la sabiduría. ¿Sí o no? A ver, Andrés, veo qué opinas, a ver. Ándale, Andrés, no te quedes callado. Tú di algo. A ver, Si la gracias por mente me está, conté. A ver, ¿dónde?
la mente está en un estado burdo que son los pensamientos y emociones. Entonces, la mente sería como una experiencia, en este caso, sería una experiencia en base a un reconocimiento de algo. Pero ¿dónde está ese algo nuevamente? Es que se supone que la mente está en todo lo que percibimos. Es que, bueno, eso sería en la parte de la compasión, ¿no? De la sabiduría. Ya está, la compasión es al revés, ¿no? ¿Dónde surge? En el cuerpo, en el recipiente del cuerpo, el habla y después la mente, ¿no? Sí, en los pensamientos y en la sabiduría, pues sería, ¿Cómo? ¿dónde está la mente en la sabiduría? Ok, sí es correcto también en ese aspecto lo que dijo Andrés. A ver, surge en pensamientos también, en pensamientos, emociones, pero el punto es, ¿dónde están esos pensamientos y esas emociones? ¿Dónde están? Pues se supone que en la mente carecen, pues son vacíos, ¿no? Tú Ok, lo habías dicho. bueno, ¿lo quieres llevar al vacío? Ok, sí, son vacíos. No, Bueno, no, no, entonces, no lo quiero llevar al vacío, mejor. No, regrésate, no, no, no. ok, le regresamos unas cuantas clases. Ok, bien. Nos quedamos en que surge en la mente. Bien. Ok. Surge en la mente. Ok, y luego. O sea, los pensamientos de las emociones. ¿Dónde están esos pensamientos y esas emociones? Es correcto, efectivamente. Y cuando digo que son pensamientos y emociones, que queda bien, bien claro. Y más si vamos hacia la perfección de la sabiduría, hacia el vacío. ¿Por qué? Porque si no, sería como negar, ¿no? Se estaría negando. Ese objeto es como si dijeras, lo veo y existe por sí mismo, ¿no? El incienso. No, surgió a base de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, de percepciones. ¿Dónde surgieron esas percepciones? Y cuando digo que surgieron esas percepciones, es que sí existe. Lo vuelvo a decir como, ¿no? Lo vuelvo a mencionar. Eso que estás viendo sí existe, pero no Sí. del modo que crees que existe. ¿Qué es lo que explicaste la otra vez? Porque es ¿Sí? vacío, ¿no? Sí, así Sí, es. no, no, que Así es, es, sí. exacto, es porque surge a través de infinidad de causas y condiciones para que fuera incienso, Así para es. lo que sirve, para que lo que va a funcionar y por cómo fue hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, la No es forma. un simple incienso. La forma. ¿Por qué lo estás viendo y por qué lo estás oliendo? Eso es vacío. Existe, pero no del modo que crees que existe. Existe en el sentido de que hay alguien generando pensamientos y descripciones de esa experiencia, ¿sí? ¿Qué Sí, es lo que dijo Andrés? O sea, realmente lo que dijo Andrés tiene que ver con una visión. Cuando dije que está correcto, bueno, está correcto con respecto a la compasión, a la pero ya para compasión, la sí. sabiduría y hacia el vacío, realmente, ¿cómo es esa percepción? Vacía. Vacía, ¿no? O sea, la Bueno, y forma es vacía. ¿Sí está claro, Andrés? ¿Los demás? Alberto. O sea, sí, la sí, sí, forma es vacía. ¿Pero a qué se refiere que la forma es vacía? A ver. significa que es vacía porque, bueno, para empezar, no nada más es ese objeto, ¿no? Para empezar. O sea, ¿qué es lo que dices? Que lo que crees que es no es, ¿o cómo es? Existe. Está bien. Pero Existe, no pero no del del modo modo que que crees que existe, ¿no? existe. A ver. ¿Sí? Entonces, si la forma es vacía, entonces, ¿por qué? ¿A qué se está refiriendo que la forma es vacía? Que ya me salté, pero bueno, no me salté, va bien, porque vamos en la paciencia con respecto al agregado de la forma, sensación, percepción e impulso. Entonces, solo esto lo hago para que empiecen a reconocer aún más todavía presente lo que se quiere, el vacío. Si lo vemos con respecto a la forma, en la perfección de la sabiduría, esa forma es vacía, que es una acción de largo alcance, que es lo que hay que reconocer. Y cuando decimos que es vacía, es que existe, pero no del modo que crees que existe. ¿Sí? Al decir que al decir eso es porque también es interdependiente, está conectada Bueno, con la mente, ¿no? todo es vacío e interdependiente. O sea, todo es Sí, vacío interdependiente. sí, Todo. No hay pero nada que no sea vacío interdependiente. En una verdad convencional, aclaro. En una verdad convencional, que es la que estás viviendo,
todo es vacío interdependiente. Ajá. Ajá. Interdependiente quiere decir que todo está íntimamente interconectado. Si no se da una cosa, no se puede dar la otra. ¿Sí me expliqué? O sea, Sí, no sí, puedes sí. hablar de incienso si no hay naturaleza. Si no hay naturaleza, por ejemplo, si me explico, hojitas que salieron de un árbol, etc., pues no se da ese incienso. Y para que se diera ese árbol tuvo que haber lluvia. Para que esa lluvia se desarrollara tuvo que haber una atmósfera. Y si esa atmósfera... Entonces estamos hablando de un sinnúmero de causas y condiciones, pero están interconectadas, ¿no? Sí. Interrelacionadas. Y eso es la interdependencia. ¿Bien? Y claro, con respecto a la impermanencia también, los cambios, y con respecto a un observador o a los observadores, ¿no? ¿Cómo está surgiendo esa realidad? ¿Bien? ¿Y eso que estás diciendo es con base a la sabiduría o la compasión? Esto que acabo de decir es con base a la compasión. ¿Cómo sería con base a la sabiduría? La sabiduría es que hasta el árbol que estoy diciendo existe, pero no del modo que crees que existe. ¿Sí o no? Espérame, ok, nos regresamos al incienso. El incienso existe, pero no del modo que crees que existe. Sí, correcto, pero no existe como yo creo porque ¿Por no qué? nada más es la forma del incienso, sino por todo lo que hizo que fuera incienso y para qué sirve, ¿no? Es decir, todas las causas y condiciones Ajá, sujetas a la eso sería como, impermanencia y las sujetas a las visiones del observador es lo que crea que existe. Pero tampoco existe con respecto a esa visión. Ajá. Puedes tener la visión del karma, la impermanencia del yo. En cuanto a la compasión, existe de ese modo, por causas y condiciones sin permanencia al yo. Pero en la sabiduría, eso ya no existe de ese modo. ¿Por qué? como existe. Porque surge en la mente. ¿Dónde surgen esas causas y condiciones? En la mente. Ok, Fue lo que todo eso expliqué del engloba teléfono. en la mente. Fue lo que expliqué del teléfono. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, Fue lo que dije del teléfono. El concepto teléfono no es una imputación. Existe por causas y condiciones. Existe dentro de una impermanencia un yo. Pero dentro de la sabiduría eso no existe del modo que crees que existe. ¿Por qué? Porque es una imputación. De entrada es una imputación. ¿Qué es un teléfono? Un conjunto de chips. Hay otras cosas que son chips y les llamas teléfono. no, pero pero así lo había entendido, ¿No? que el teléfono lo veía como teléfono y pues ese era un Pero no existe entendimiento de como teléfono, comprensión, ¿no? ¿no? Y existe como teléfono porque se le imputó ese nombre, etcétera, Así es. etcétera. Y ahí Pero es vacío. sí, ¿Ok? ¿Bien? ¿Verdad? Que a pesar de esas causas y condiciones, a pesar de esa imputación que se le dan a las cosas, entonces, al no ser como creemos que existen, a pesar de eso, en la sabiduría deja de verse de esa forma porque surge en la mente, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿cómo es que surge en la mente? Si se dijo, a ver, surge como pensamientos, emociones, ¿ok? ¿Sí? sí, ¿Esto sí está claro? sí. Ok. Y si surge como pensamientos, emociones, entonces, ¿de dónde surgen las causas y condiciones para esos pensamientos, emociones? Las causas y condiciones surgen, ¿Un pensamiento es causa y condición o no es causa y condición? sí, ¿Una percepción, una emoción es una causa y condición o no la es? todo, Entonces, ¿dónde está surgiendo? En la sabiduría que estoy preguntando, ¿dónde está surgiendo? pues en la mente. En la mente. Entonces, ¿el objeto existe o no existe? En la sabiduría no. ¿No? Sí existe, pero O sea, existe en la existe, mente. pero no del modo que crees que existe. Ah, bueno, sí, 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 estoy de acuerdo, existe, Porque sí, si sí, no sí. negarías la verdad convencional, que esté claro. Sí existe, pero cuando decimos que no existe, es que ¿dónde existe? Realmente si existe, ¿dónde existe? En la mente. Entonces, ¿Sí o no? finalmente, en la sabiduría todo existe en la mente y todo surge en la mente porque es vacía por... Así va, ¿no? Sí, Todo existe en surge la en la mente mente. porque, pero ¿por qué existe en la mente? Porque el karma, ¿dónde surge? ¿Dónde existe? En la mente.
En la mente, pues todo surge en la Claro, mente, todo, la absolutamente todo, ¿no? impermanencia surge en la mente, el yo surge en la mente. Todo, la ley del karma, Por la ley de la eso ahí es atracción. donde debes de reconocer que en la sabiduría, que en una verdad convencional los objetos existen, pero no existen del modo que crees que existen porque realmente dónde están existiendo o dónde surgen, en la mente. En la mente y en la mente pueden cambiar a nivel compasivo de nombres o de etiquetas o de imputaciones, ¿no? Entonces Y es de pura percepción, ¿no? Entonces estamos hablando solo de percepción, ¿no? Ok, o sea que en la Y esto mente todo puede... y esto es vacío, ¿no? La forma, porque es vacío. Lo que ves existe, pero no existe del modo que crees que existe en la sabiduría. Porque donde Sí, existe es en la mente. Y en la mente, si existe en la mente, quiere decir que esa causa y condición también, aunque ante la visión interna exista, puede cambiar, ¿no? Ese estado puede cambiar porque si cambias la causa y condición, que en la mente, un pensamiento, por ejemplo, ahora dices le llamo teléfono, ahora le llamo chips, ya cambió, ¿no? ¿Dónde cambió? y En puede la mente. surgir, ese cambio que surge en la mente de ese teléfono puede surgir al mismo tiempo. Es como decir que, a ver, voy a poner un ejemplo muy tonto, a ver. Es, En la mente, digamos que en la mente es el universo, y en el universo, para nosotros, mm, los humanos tenemos un celular y le ponemos celular, pero en otro planeta lo ven como una licuadora, ¿no? Vamos a decirlo así, sí. que tenga la misma forma. En, Si e- cambias, en otro planeta surgió como licuadora porque le pusieron licuadora y aquí nosotros le pusimos teléfono porque pues, quisimos ponerle, imputamos ese nombre. Finalmente en la mente surge todo, o sea, surge la misma forma, pero con diferente significado y utilización, ¿no? ok, sí. Y esto sería así, lo que estás mencionando. Si surge en la mente, si cambias la percepción, cambia la realidad. Sí, claro. Pero cambia la realidad porque la percepción surge en la mente. Quiere decir que ese objeto surge en la mente. Tú le puedes llamar Sí, como sí, quieras, pero le llamas así porque está surgiendo en la mente. Y si sí, cambias la por eso percepción surge. de la mente, va a cambiar esa realidad, puede cambiar ese objeto, ¿no? Y Tú le es, llamas pila, pero ahora puede ser piedra, ahora le puedes llamar color, ¿no? Y y llamarlo así cambias la percepción de la realidad, ¿sí me explico? y pueden surgir N infinidad de percepciones, ¿no? Pero ahí mismo en la mente de ese Sí, objeto. es infinito. Es infinito, ¿Y, exacto. y por qué es infinito? Porque surge en la mente. ¿Qué es la mente? Es luz. No tiene principio y no tiene fin. ¿Bien? No tiene principio y no tiene fin, como el tiempo, ¿no? Es El- adimensional. En la en compasión el- el tiempo sería adimensión, tiene dimensiones, ¿no? Milisegundo, segundo, etc. Pero es lo que podría decirte. ¿Y eso es para qué? Para que el observador se vaya relacionando correctamente con la realidad y cómo le explica. Pero en la sabiduría es adimensional. Ni siquiera existe el tiempo. Es una imputación. exacto, porque en el tiempo hay un principio y un fin. Así es. Y entonces en el vacío no hay ni principio ni fin. Por eso dice el Sutra del Corazón, la forma y la no forma, la sensación y la no sensación, la percepción y la no percepción, impulso y impulso. Se refiere a que la experiencia que estás viviendo es vacía, es carente de existencia inherente. Nada existe inherentemente, todo surge en la mente. ¿Ok? Hasta que te entendí. ¿Más o menos? No, sí, sí, Bien. sí, me queda claro. ¿Ok? Es bueno que lo relacionen todo con la experiencia que han tenido. La realidad es que, digo, creo que alguien cuando llevó su carrera o desarrollo, parece que no, pueden ayudar muchas cosas de física, muchísimo, muchísimo, física, matemáticas, química, pueden ayudar todas estas áreas mucho a comprender más rápido el vacío, sé lo que les digo. Pero claro, solo irse relacionando familiarizando con la visión correcta, ¿no? ¿Me De explico? hecho, los físicos así lo ven, pero a un nivel limitado. A un nivel burdo porque se quedan todavía en el átomo y en la energía. Entonces es como seguir buscando un yo y un otro. Entonces Exacto, siguen, por eso digo ¿no? que no lo ven como expansivo. No. Si un La, científico la mente, como dices, es adimensional, ¿no? lo reconociera internamente y se queda en la visión interna, con eso es suficiente. Pero como quiere demostrar ese efecto, entonces busca aparatos, formas, y entonces se empieza a crear de algún modo la visión de hay un yo y un otro. Hay un átomo, y que ese átomo es diferente a ti.
Y aunque digas que eres tú ese mismo átomo, ¿cómo es que eres tú ese átomo que estás describiendo? Sigues hablando de un yo y un otro, ¿me explico? Un yo y un otro. Y en la sabiduría no puede ser así. Todos los fenómenos existen sustancialmente, todos es mente. No puedes seguir hablando de un yo y un otro, porque todo surge en la mente, todo es de la misma sustancialidad. Surge en la mente a través de causas y condiciones, es decir, la ley del karma existe en la mente, la impermanencia del yo, y por lo tanto es vacío. Todo lo que estás viviendo es vacío. No existe del modo que crees que existe. Existe, pero en la mente, y cuando dice que existe en la mente es que no está separado. Nada, nada está separado, nada existe por sí mismo. Surge de la sustancialidad de la naturaleza de la mente. No tiene ni principio ni fin. No está sujeto a la forma. Es la no forma, más bien. Es vacío, Y siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre va a estar, porque totalmente. ¿Bien? Es infinita. ¿Bien? eso ¿Alguna es pregunta? eso es que sea infinito, ¿no? Que esté siempre ahí. De hecho, cuando alguien me pregunta dentro del karma, la impermanencia, ¿qué no cambia? Pues tu naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Gozosa, luminosa. Solo falta que la reconozcas. Esa ahí ha estado desde tiempos sin principio y seguirá. Solo hay que reconocerlo. O sea Eh, que Eso es inherente. Eso es inherente cuando, a la mente. cuando finalmente te liberas, bueno, un Buda cuando se libera, y pues porque ya es Buda, ¿no? Este, se conecta absolutamente con todo porque se conecta a través de la mente, ¿no? Es la mente ya, ¿no? Está en la mente. Bueno, para los que estudian budismo, el Buda es mente. Sanje quiere decir mente. Y todo es mente y surge en la mente. Para los que estudian el Dharma se llama Rigpa. Y Rigpa es que todo es omnisciente, que todo es de la misma naturaleza gozosa o luminosa. Todo es de la misma naturaleza. Y todos pueden alcanzar ese estado de Rigpa o de Buda, Sanje. Todos tienen esa naturaleza, ¿no? Y al alcanzar esa naturaleza, un Buda ya no la ve como burda, ¿verdad? Porque pues ya es mente. ¿Qué Que no experimenta se un puede Buda ahí? describir. De hecho, ni siquiera se puede describir, porque es una imputación, ¿no? Decir que alcanzaste un Exacto, punto y porque una tierra, ¿no? al ya, al ya imputarle, como es lo que hacen los físicos, ¿no? Ya al imputar ya conceptos, lo limita, ¿no? Claro. Sí, por eso una acción de largo alcance es meditar, meditar y ver hasta dónde te lleva. Es lo que te va a llevar a reconocer la mente y la naturaleza de la mente. Meditar, meditar, practicar, practicar. Libre de conceptos. ¿Cómo puedes llegar a una experiencia libre de la forma? Libre de dualidad, de aferramiento, de excitación mental, de estar concentrado a la virtud, ¿no? Ya sea el método. Liberándote de todos los conceptos. Y quinto, Pero, exhaustando los conceptos, exhaustando los conceptos. Hasta que no exhaustes los conceptos, no vas a poder alcanzar el estado del vacío. Es decir, exacto, pero libre de aquí hay imputación. algo interesante. A ver, aquí hay algo interesante. El liberarme de los conceptos no significa que no los conozca ni los entienda, ¿no? Claro, puede estar Porque ahí, esa sería pero ignorancia, ¿no? sí, te pueden ayudar para alguna visión. De hecho, ayudan en cuanto a la compasión. En la sabiduría son carentes, carentes de base porque surgen de la mente, son vacíos. Y, por ejemplo, en la sabiduría que son carentes de esa imputación, ya al verlo en la sabiduría, ya no tengo por qué ponerle ninguna imputación, porque el simple hecho de ponerle una imputación ya lo vuelve, o sea, ya me saca de esa mente, por así decirlo. O sí lo puedo hacer, o es la Es que combinación de las dos. bueno, por ejemplo, en la sabiduría tienes que seguir reconociendo el karma, ¿no? O sea, no puedes decir que no existe el karma, existe el karma. Exacto, Entonces, las causas y consecuencias existen, más no existe el objeto por sí mismo. O sea, no puedes decir que algo es bueno o es malo por sí mismo. Surge la causa y condición en la mente y tienes que seguir tratando el karma, no puedes negar el karma. Aunque lo puedas reconocer internamente, eso no es una imputación. El karma existe en la mente, la impermanencia surge en la mente, el yo. Eso no es imputar, eso es reconocer la verdad convencional hacia una verdad última en la sabiduría. Entonces, tienes que seguir reconociendo las causas y condiciones de cómo surge la experiencia en la mente con respecto al karma, la impermanencia. Pero cuando se dice libre de conceptos es que hasta el karma tienes que irlo reconociendo y liberándote del karma. Por lo tanto, vas a llegar a la experiencia que ni siquiera existe el karma.
es vacío. ¿Sí o no? La impermanencia es vacía. El yo No, es no, no, vacío. sí te estoy entendiendo, sí te estoy entendiendo. Burdamente es como dejar de existir, ¿no? No estoy en ningún lado y yo estoy en todos lados. Pues sí, omnisciencia, ¿no? Pero esa omnisciencia no es omnisciencia en el sentido de la palabra, ¿no? Experiencia directa, le diría, práctica. Bien. Eso es lo que es realmente liberarse. Es importante el sutra del corazón, estarlo ofreciendo, te puede llevar en algo, por eso se pone aquí, cuando toman refugio, ofrecer el sutra del corazón para que te introduzcas a la perfección de la sabiduría y se vaya reconociendo el vacío de la forma, la no forma, la sensación, etc., etc., ¿no? Hasta que se esté libre de imputación o de dualidad, aferramiento, excitación mental, que se esté fijo en la virtud, es decir, reconocer la naturaleza de la mente y libre de conceptos, sobre todo libre de conceptos ya, ¿no? Para llegar, pero para estar libre de conceptos, primero es como, ¿para qué dar enseñanza? Pues porque te estás recibiendo la instrucción. Una vez que llevas la instrucción, en algún momento dejas la instrucción. En algún momento la dejas porque es vacía y surgió en la mente. Solo fue una guía que te ayudó a reconocer el vacío de los fenómenos y la naturaleza de la mente. Por eso el Sutra del Corazón dice, hasta el Dharma hay que dejarlo, o para cruzar la otra orilla. ¿Bien? ¿Bien? Es como el que, como del que dice, bueno, hay una recitación que dice, no aceptes ni rechaces, ¿verdad? Mm, ¿Del Sutra del Corazón? No, O- de la plegaria de Samantabhadra que dice que ah, no, sí, no rechaces la experiencia, pero tampoco la aceptes. sí. Se refiere a la disolución de un yo, a reconocer un yo y a disolver un yo. A eso se refiere. Con respecto a los 5 agregados, con respecto al vacío de los fenómenos. ¿Bien? Oh, sí estaba fuerte el incienso, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta? Está bien, bueno. Ok. Ok. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No más? Bien. Ah, ya el simple hecho de reconocerlo así ya es una herramienta fuerte para irme liberando de más cosas, ¿no? Claro, como les dije, bueno, tampoco quiere decir que en un instante, o no, gradualmente la semilla puede ir madurando y en algún momento va a surgir esa experiencia directa, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el vacío. Libre de imputaciones, libre de aferramiento a la forma, a la sensación, va a surgir. Porque si no estarías negando la sustancialidad en la verdad convencional del karma. Si estás recibiendo una virtud, un método que te lleva de virtud, ¿por qué no va a germinar así? Más bien puede tardar, tal vez a lo mejor tarda mucho ante la visión del observador, pero eso no quiere decir que no surja así en algún momento. Por la pura sustancialidad del karma va a surgir así. Por escucharlo, por indagarlo, por familiarizarse con la base de la liberación, en algún momento va a surgir así, para uno o para los demás. Si no estarías negando la sustancialidad del karma, ¿no? De entrada, en una verdad convencional. Y claro, la sabiduría existe en la mente. Esa sustancialidad existe en la mente porque la naturaleza de la mente es luminosa, gozosa. Y con esto le dirá a alguien, no te preocupes, simplemente ten una visión con gozo, esfuérzate con gozo y corrobora que vives en el gozo. Es decir, no quieras acelerar algo en el sentido que te cree aferramiento o confusión o, por ejemplo, te perturbe en el sentido de ya lo quiero alcanzar, ya, ya, ya. No, calma, calma, todo se dará en su momento, ¿no? Por el propio karma se ha generado, las comprensiones, desarrollo, todo germinará en el momento en que se complete la virtud, surgirá ese estado, ¿no? ¿Lo puedes acelerar? Sí, sí se puede acelerar, pero pues que sea con gozo, ¿no? Sin, sin que perturbe y crea confusión, digamos, pues tanta, ¿cómo decirlo? Alguna emoción afectiva, ¿no? Ansiedad ya ahorita, ¿no? No, ¿por qué? No, porque estarías negando la sustancialidad, ¿no? Si crees en la iluminación, vas a alcanzar el estado de iluminación, porque es vacío. Si crees en la completa iluminación,
vas a alcanzarlo porque es vacío. Si crees en el gozo inconmensurable, lo vas a vivir porque es vacío. Si crees en los Budas, pues es vacío. Un Buda es vacío. Un ser luminoso es vacío. No existe por sí mismo, surge en la mente. En una verdad última, todos son luz, completamente. Entonces, tarde o temprano los seres van a alcanzar ese estado. Es su naturaleza. ¿Sí? Pero claro, hay quien quiere más rápido acelerarlo, ¿no? Pues diría, si lo aceleras, que sea con gozo. Con gozo. No creo que alguien se ilumine, sí, digamos, se estresa, ¿no? Un poco así de, ¿cuándo ya me voy a iluminar? Ya, ¿no? No, le diría a alguien, es una experiencia directa que cada quien va a ir teniendo con el método y pues ojalá lo logre, ¿no? Ante su visión, pues si lo busca lo antes posible, lo antes posible. Pero vuelvo a decirlo, en una acción de largo alcance debes de meditar en que en algún momento pasará porque la sustancia del karma se va a manifestar así. Si tú meditaste hacia la completa eliminación, es lo que vas a alcanzar en algún momento. ¿Sí? Sí. ¿Tiene sentido? ¿Les da sentido? Mucho. ¿No? Si tú meditaste hacia experimentar el gozo de la felicidad, pues es lo que vas a experimentar, ¿no? ¿No? Es sustancial, es vacío, ¿no? Y así de vacío puedes decir, me va a ir mal y puros obstáculos. Bueno, también puedes darle fuerza a ese estado y pues también va a surgir por vacío y es lo que se va a manifestar en tu realidad, ¿no? Entonces, cuando digo que es vacío, vacío parece que es solo elegir lo positivo, lo virtuoso, pero eso también es vacío. No hay ni positivo, ni negativo, ni neutro ya en el vacío último. No hay eso. Solo hay un estado expandido de luz. No hay principio ni fin. Es una experiencia directa que cada quien tiene que reconocer y desarrollar. Pero ayuda a tomar enseñanza, ¿sí? Puede irlo desarrollando. Te vas familiarizando, te estás familiarizando cada vez más. ¿Sí? ¿Bien? Por eso, cuando dominas eso, por eso Milarepa podía agarrar la luna y acercarla a una montaña, hacerla chiquita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Locas. No sé, mira, Milarepa era un asesino. Entonces, Milarepa, yo no meto un dedo por Milarepa de lo que cuentan de Milarepa, ¿no? Si Milarepa existiera, hubiera salvado a los tibetanos, los libera, los que dicen que son emanaciones, pero no, Alberto, yo creo que se ha dicho muchas cosas que no son. Yo creo que el vacío hay, sí hay un vacío, pero no un vacío del que explican a ciertos niveles. Y si vamos a la luna, pues la luna surge en la mente y ni siquiera es independiente a la mente. No es que la agarró Milarepa, simplemente es vacío. Todos son mente, todos son luna, todos son sol, porque su naturaleza es átomo. Entonces realmente no es que haya tal Milarepa. Bueno, a mí personalmente paso. Milarepa es Ya. vacío. Milarepa es completamente vacío. O sea, ni siquiera es algo que sea algo, ¿cómo decirlo? Sobrenatural, ¿no? Si lo fuera, pues lo voy a decir, pues que salve a todos los tibetanos, ¿no? ¿Por qué no los salvó de toda la muerte que hubo, todo esto? No, porque el karma es vacío. No es cierto. Más bien se contaron muchas cosas que no son, ¿no? Que no son. Hubo un tal Milarepa, pero si Milarepa estaba para ayudar, pues mejor hubiera liberado a los seres, ¿no? Te doy una enseñanza de vacío para que no sufras, para que la mente no genere sufrimiento a ti y a los demás. Yo puedo agarrar miles de millones de lunas y ¿de qué sirvió si siguen muriendo los seres, ¿no? ¿De qué sirvió? O sea, no funciona así, ¿no? Más bien esas son historias de perturbadas sobre el Mahasida. No, un Mahasida tiene la visión de, aunque ya no sufra él, beneficiar a los seres para que no sufran, ¿no? Por visiones erróneas. Entonces, realmente, pues te diría que más bien Milarepa, todos pueden ser Milarepa en la medida que reconozcan el vacío, ¿no? Y el vacío es que tú puedes beneficiar a muchos seres con un pensamiento generoso, bondadoso, más que agarrar miles de millones de lunas, ¿no? Eso no tiene ni sentido, ¿no? Un solo pensamiento puede No. generar más seres. Estoy de acuerdo, pero pues en la mente se puede hacer eso también, ¿no? Pero más que hacerlo, es que tú eres la luna. La luna no existe por sí misma, es molécula, partícula. La mente es esa misma naturaleza. Entonces, ¿dónde estuvo la luna? ¿Dónde estuvo la mente? Más bien cuando se refiere a las metáforas de esos textos, a eso se refiere a que surge en la mente. Y lo pudo reconocer así porque lo generó en la mente. Tú puedes proyectar todo
lo que estás viviendo, lo que quieras generar en la mente, ¿no? Si tú dices que vas ahorita al espacio, te lo puedo asegurar que la mente puede sentir que está en el espacio, ¿no? ¿Sí? ¿O Sí, no? sí, 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 lo puedes, sí estoy de acuerdo, pero a un nivel físico burdo y muy material, por así decirlo, ¿no? Porque se supone que lo que estoy entendiendo y lo que estás diciendo es que todo eso, aquí a nivel convencional parece que no existe. No, existe, puedes hacer llover. Bueno, algunos han visto con un servidor como sencillamente, ahorita, por ejemplo, empecé a hacer la puya y está lloviendo aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa y condición? Es vacía. Surge son CDs de la propia mente. La mente está generando CDs o perfecciones, ¿no? Y es una lluvia muy tenue. Aquí no llueve de una forma tan fuerte, es muy tenue y crecen muy rápido las flores, ¿no? Y eso quiere decir que son CDs. CD se refiere a un estado que se autogeneró en la mente sobre el gozo y la felicidad, ¿no? Y eso todo lo pueden hacer si lo van reconociendo. ¿No? Los elementos, el aire, el fuego, pues tú lo puedes generar internamente. Tú mismo estás formado de esos elementos. O sea, y eso no es similar, EPA lo hizo, ¿no? No, 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 Todos pueden exacto. generar, ¿no? Todos pueden generar el vacío del gozo, ¿no? Y aparte agradezcan que no lo vieran como Milarepa. Milarepa fue un asesino, ¿no? No tiene nada de maravilloso ser Milarepa. Fue un asesino, mató a mujeres, mató a muchas personas. Sí, que ya era vacío y todo el show, pero ¿qué necesidad había de dar este tipo de enseñanza o explicación? Más bien le diría, sigan un camino más claro, como por ejemplo Tsongkhapa, no está tan mal en el sentido, a pesar de todas las visiones sectarias de linajes y todo este asunto, pues te diría que es un camino más ecuánime, ¿no? Porque el de Mahasida, aparte Milarepa, dependió de Marpa. Si Marpa no le da enseñanza, no logra la completa iluminación. El propio Milarepa necesitó de su maestro raíz para alcanzar un estado de gozo y felicidad, ¿no? Y el estado del vacío. Entonces, Milarepa no hubiera alcanzado el vacío en la interferencia sin las instrucciones del maestro raíz, ¿no? No se puede. Era un asesino. Y aunque ya tenía realizaciones, mm, muchas comprensiones no se hubieran desarrollado sin el maestro raíz. Y el maestro raíz presidente le dio el camino medio. El reconocimiento de la verdad convencional a una verdad última. Lo demás, pues te diría, sí, se pueden generar estados con la mente y hasta inentendibles en una verdad convencional, porque es infinito el estado, pero también te diría lo más básico. ¿De qué sirve que se generen cosas aparentemente sobrenaturales con la mente si no se salva a una persona? Si no le ayudas a una En persona, eso estoy totalmente de acuerdo ¿no? contigo, ¿no? Pues sí, pero simplemente Uh-huh. quiero pensar que pues, porque está en la mente, pues se puede, ¿no? Ah, Se claro. puede lo que sea, se puede lo que sea. O sea, eso no significa que lo quiera hacer, no, pues Ni siquiera hay vida y muerte, si eso vamos, ¿no? En la a mí mente ni de qué siquiera me hay vida y sirve, muerte. a ¿Cierto? mí ¿Va? de qué me sirve, no, ni me identifico tampoco en la vida de Milarepa, ni mucho menos. Hasta flojera me da. Sí, ¿ves? O sea, por eso, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, lo que voy es, sí está bien, ¿no? O sea, Pero, lo que mencionaste, pero sí el vacío, o sea, sí, no quiere decir que no haya vacío en esto que mencionas, sino más bien que el vacío es que hay que reconocerlo para qué, para beneficiar a los seres, ¿no? O sea, que te des cuenta cómo un no, pues sí, pensamiento como positivo dices, puede como beneficiar a dices, inconmensurables seres, ¿no? Se den cuenta los seres como, o no por el vacío, ¿no? Si uno como reconoce dices, ese bueno, estado, ¿bien? bueno, si voy a hacer cosas sobrenaturales que sea para beneficiar a los seres, ¿no? Así es, ¿no? Es muy contradictorio, ¿no? Por ejemplo, el camino de los Mahasías con lo que supuestamente fue Sakyamuni, ¿no? Sakyamuni fue Sakyamuni, según esto, aclaremos que tendríamos que ver la visión y medios, porque también se han dicho muchas cosas que no son. Pero por lo menos me quedo con la de, ¿no? Con un servidor en ese aspecto. Pues, si quiero ver algo correcto como base de liberación es que el Buda cuando se le presentaron yogis, que se quitaban la cabeza, que no sé qué, que se le aparecían demonios, solo les decía personas que revivían, yogis, ya podían hacerlo, y les decía a Sakyamuni, oh, eso es increíble, solo hay algo que no están haciendo, que los está llevando al gozo de la felicidad última, ¿no? Se quedan sorprendidos por días, meses con él meditando, hasta que les decía, es que solo lo que tienes que hacer es ayudar a alguien, es todo. Eso sí es la generosidad del vacío, que te lleva al gozo y a la verdad última. ¿Para qué caminar sobre el agua? ¿Para qué levitar? ¿Para qué trepar? ¿Para qué flotar? Eso ni sentido tiene, ¿no? Y a eso me refiero, justamente a eso me refiero con lo que hace, por ejemplo, un científico. Para mí es sobrenatural que esté estudiando un átomo, ¿no? Yo no podría hacerlo.
Ujú. Pero, y él, por el simple hecho de ya creer que lo está haciendo, cree que es único, y por ejemplo, un yogi dices, bueno, se representaba a Sakyamuni y se quitaba la cabeza, y sí tenía cierto dominio del vacío, pero no de todo. Entonces, finalmente era una imputación más, ¿no? No era la mente completa, infinita, No, como dice, una y es lo imputación que nada cada más. quien tiene que, efectivamente, por eso no le puede decir a alguien, bueno, el vacío es lo mismo para todos, ¿no? ¿Quién sabe? Es una referencia que te está dando alguien con un método, pero el vacío tú lo tienes que experimentar en base a la experiencia que vas reconociendo, ¿no? Con respecto a algún desarrollo o método, ¿no? Y eso Porque no es, entonces, sí, estos yogis, por hacer ese tipo de cosas sobrenaturales, tenían, digamos que era el 1% de entendimiento de ese vacío, ¿no? Por así decirlo, pero sí, realmente no, de no nada era servía. porque O se sea, estaba, no, sí, estaba no limitado. reconocieron el Finalmente lo vacío. que Muni les estaba diciendo que era limitado porque no, pues no les servía de nada. No, solo era un engaño, ¿no? Un engaño más que parece que era el gozo y la felicidad o una realización, pero la mayor realización, ¿cuál es? Pues completar el estado del vacío, ¿no? Que es que todo surge en la mente y cuál es la naturaleza de la mente, ¿no? Expansiva, luminosa, gozosa, pero no como nombre ni como imputación, sino como experiencia directa, ¿no? Y esa experiencia directa no necesariamente es del mismo modo para los seres debido al karma, de cómo se fueron realizando con la mente, ¿no? La impermanencia yo. ¿Bien? ¿Ok? Sí, Muy bien. Bueno, entonces, decía que algo que puede ayudar son diferentes medios hábiles. Meditar en la sílaba raíz, en las 3 sílabas Om Hum, que claro, se puede hacer a través de un mantra. Meditar en alguna enseñanza, eso ayuda mucho. Por eso recomiendo ahorita las últimas 3, 4, como las anteriores, pero sobre todo estas que estoy tocando de vacío, pues sí, estarlas escuchando, ¿no? ¿Para qué? Para que tú mismo vayas desde tu propio lado generando la visión que te lleva a la experiencia directa, ¿no? Desde tu propio lado. ¿Bien? Y eso es lo importante realmente. ¿Bien? ¿Ok? no, pues ahora sí entendí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Bien? Pero que se me quede así porque para que se expanda, ¿no? Porque imagínate, es como si me quedo con el entendimiento, pero muy Claro. conceptualizado, y voy a decir, ay, sí, ya lo entendí. Y Sí, salgo ahorita y ya hay que digo, me dedicarlo y saluda, practicar, ¿eh? Dedicarlo y salgo practicar. ahorita. Sigue practicando, ¿no? Hazlo parte de la meditación que llevas en el día, síguelo indagando, sigue bien observando, reconociéndolo y estás creando la causa y condición interna para que así surja, ¿no? Bien, por eso lo vuelvo a Sí, decir. sí, sí. El que busca la completa eliminación lo va a alcanzar porque es sustancial, ¿no? Pero el que busca sufrir, pues también va a sufrir, ¿no? El que dice que medio le va bien, medio le va mal, pues así le va a ir. O sea, porque está creando la sustancialidad con esa percepción. Entonces, entonces te diría, ¿cuáles son las 4 bases para liberarse y alcanzar la felicidad y el gozo, ¿no? Pues sí, los 4 poderes oponentes en cuanto a seguir uno, estar enfocado hacia la virtud. 2, si me he distraído hacia la virtud, arrepentirme y cómo regresar a la virtud cada instante. El tercero es generar las virtudes cada instante con las 3 puertas que te lleven a la verdad convencional y última. Es decir, por ejemplo, tomar enseñanzas, seguirlo entrenando hasta que pueda completar y desarrollar las virtudes del vacío y la interdependencia. Y la determinación, ¿no? La determinación es, si tú estás determinado a alcanzar la completa eliminación, así va a surgir en algún momento, porque es sustancial. Si tú estás determinado a experimentar el vacío y la interdependencia, así va a pasar, porque es vacío. ¿Sí o no? No, clarísimo. ¿Sí? Si tú dices que vas a ser un Buda o ya eres un Buda, ¿por qué no? Es vacío, ¿no? Entonces las guías de todo ese dominio son los 4 poderes oponentes. Puede Porque antes ayudar. te No es la escuchaba y te única. escuchaba y yo decía, ¿qué está diciendo? No es la única posibilidad, hay 84,000 medios No, no, hábiles, ya, ya. pero si quieres, vamos a ver. Oye, empezamos, ¿no? Empezamos con... Ok, ok, pero cuando dije ahorita que esta es una posibilidad de dejar como más claro,
¿No fue claro? Vean, ¿cuánto duró esto? ¿2 minutos? ¿1 minuto convencional? Fue una instrucción de vacío, ¿eh? A través de los 4 poderes oponentes. ¿Bien? Solo escúchenla. Si alguien tuvo dudas, se le olvidó, pues ahí está la enseñanza, ahí está grabada, escúchenla, escúchenla. Si alguien me dijera, te enseñé, la escuché 20,000 veces y ya por ahí como que le cato, ya hasta tengo una experiencia teoría, síguelo. La escuché una sola vez y con eso pude, bien, ¿no? Bien, ¿no? A lo mejor ya en verdad empecé a reconocer dónde surgen los pensamientos, las emociones, las descripciones, cómo no aferrarme, cómo cultivar un estado en calma a través de meditando, etc. Entonces, pero creo que la instrucción te puede acelerar en gran medida ese desarrollo. ¿Bien? Ok. Muy bien. Rashid Elek. Me desaparezco en la mente, ¿ok? Ok. Porque soy vacío, carente de existencia inherente y surjo en la mente. ¿Ok? No, pues sigue nos dando enseñanza en la mente, entonces, ¿no? ¿Ok? ¿Bien? ¿Ok? Lo complejo es que ya generamos un chorro de pensamientos y acciones de habla y de cuerpo antes, ¿no? Entonces, no mucho monkey mind, ¿no? Entonces, no mucho monkey mind, ¿no? Reconócelo, pero no te aferres a tanto a ese estado, ¿no? Deja que sigan transitando los pensamientos, emociones. No les hagas mucho caso, es lo que te podré decir. Reconócelos. Pero efectivamente, ¿cuál sería un antídoto? El sutra del corazón, ¿no? El caudal de los pensamientos, las emociones, reconócelos y déjalos. Deja que sirva el caudal, ¿no? Hasta un Buda sigue pensando. Hasta un Buda sigue viviendo con la budichita última. Que todos se liberen de los inconmensurables sufrimientos, sigue haciendo plegarias, pero hay un pequeño detalle. Ya no se aferra a ese estado. Esto. No te aferres a los pensamientos, a las emociones, descripciones, obsérvalos. Está en el aquí ahora y vas a ver cómo es vacío todo lo que estás generando. Pero ojalá cuando digo que es vacío es que ya estás fijo en la virtud, ¿no? Tienes que ir reconociendo los estados virtuosos que genera la mente, pensamientos, emociones. Híjole, Hasta que no ¿cómo? surja, entonces, entrenamiento, entrenamiento, ¿Y entrenamiento. cómo? Y eso y eso se supone que me lleva al gozo, ¿verdad? Así es, así es. Práctica, 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 práctica. ¿Bien? Enseñanza, enseñanza, enseñanza. ¿Para qué? Pues para que te quedes solo en el estado virtuoso. Y una vez que veas el estado virtuoso, pues te vas a dar cuenta que es vacío. No lo sigas nada más, es todo. ¿No? Pero mientras, si alguien tiene por ahí pensamientos raros, cambiantes del pasado, del presente, práctica, práctica, enseñanza, enseñanza, hasta que quede adiestrada la mente a la virtud, porque esa es su naturaleza, ¿no? Eso es Dharma, ¿no? Hasta que quede completamente a la virtud, así, ¿no? Y esa virtud es vacía, ¿no? ¿Bien? Hasta que entendí esto, ahora nada más tengo que entender cómo ser virtuoso. Eso lo veremos en otro capítulo de otra vida y otro eón. Entonces... no, ahí está. No, toda enseñanza te puede guiar a la virtud, ¿no? Toda enseñanza, parece están grabadas, lo voy a decir, algo puedes reconocer, se puede reconocer y llevar a cabo, crean. No son palabras, son experiencias directas. Si no, pues en ese caso, ¿cómo sabes que te estoy dando una experiencia directa? ¿Alguien lo crea o no? Si no, pues te leo un libro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Te puedo leer un libro sobre lo que opinó no sé quién y que esto. No estoy haciendo eso. No te lo estoy dando así. Te estoy dando la experiencia directa de un servidor. Y eso quiere decir que hay algo ahí. Ahí ya hay algo, ¿no? Y hay algo que te puede hacer familiarizarte más rápido y posiblemente hasta te puede hacer casi sentir, que ya es un buen punto, no estoy hablando de sentimiento de apego yo, que casi ya lo estás como uniendo en ese momento a tu experiencia, ¿no? Ya como que lo De hecho, sientes sí, parte de pues, ti. por eso lo estoy entendiendo. Así es, ¿no? Entonces eso ya es buen punto, ¿no? Quiere decir que te estás acercando de algún modo, directa, indirecta, simplemente te diría, fluye, fluye, deja que siga pasando la enseñanza, sigue practicando, sigue esforzándote y verás que todo se va a ir tomando más y más sentido y más orden. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Muy bien.
Vamos a unir las palmas, hacemos 10 respiraciones. Visualizamos los 3 puntos Soma Hum, respectivamente entre cejo, garganta y pecho. Visualiza arriba de ti, ya sea la triple joya o al guru, y que reconoce no luchar en un instante con ningún pensamiento, emoción, recuerdo, sonido. Deja que transiten todas las emociones, percepciones. Vas a hacer 21 respiraciones conscientes, es decir, que puedes ir contando cada una, pero no luchas con ningún pensamiento, emoción, recuerdo. Y con el Om Hum se refiere a que quede impregnada la virtud de la enseñanza, si la hay, para que pueda precisamente arrojarte al vacío de la interdependencia, a ti y a un sinnúmero de seres sintientes en algún momento, instancia. Un instante, reconócelo así. ¿Ok? Bueno, suelta vengo, voy a darle enseñanza a Milarepa para que ya no sea un asesino, que se porte bien, que sea muy compasivo, y pueda ser un ser donde no solo, y que ayude a que se regresen los tibetanos sin sufrimiento, otra vez a su tierra y otros seres, ¿no? ¿Ok? No. Pues sí, con Bien. esta enseñanza realmente no puedes excluir a nadie, pues todos estamos adentro. Entonces, bienvenido a Milarepa, puede venir a tomar enseñar. Entonces va a decir, ok, bien, muy bien. No, hacemos dedicación final y con quien quiera hacerlo y con eso concluimos. ¿Bien? Ok. Todos somos hijos de Dios, decían por ahí. ¿Dónde está Dios? Ups, empezamos el detalle, ¿no? En la mente. Es Claramente, pues, una no hay ni hijo ni etiqueta padre, nada más. solo hay mente, ¿no? Todos Ok. somos parte de la mente. La mente es una y la parte es otra. Entonces, Sí, bueno, ya todo mente, ya. Me llamo mente. ok. Muy bien. Infinita. Infinita. Entonces un Buda es infinito. No. Buda es finito porque es un nombre. Bueno, sí, tiene razón. Infinito es no. ¿No? Buda todavía esta teoría está limitado porque está sujeto a un nombre. Entonces, ni siquiera hay que decir Buda. Nah, es limitado. ¿Ok? Bueno, Pero entonces, eso es lo más padre. no está sujeto a algo, ¿no? Y eso es muy bueno, qué bueno. Si no, todos serían budistas en el mundo. Válgame el Señor, si todos fueran budistas. Ahí sí, ahí sí. No. Olvídalo, si ya el mundo está así, ¿para qué más? Bien.
Ok. Muy bien. Ok. No, qué buena enseñanza. No, que sea de beneficio y ojalá se pueda seguir hacia acciones que beneficien también individual y colectivamente a muchos seres. ¿Ok? Sí, te enseño. Muy bien. Descansen. Tashi Delek. Gracias. Descansen ustedes. Descansen. Tashi Delek.